lectura de la Biblia, obrando el hábito de leer la palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Hola hermanos, ¿cómo se encuentran? Es motivo de gozo el poder estar con ustedes en cada ocasión. Y el día de hoy vamos a empezar la lectura del último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. Voy a pedirles que preparen su Biblia. Voy a leer la versión Reina Valera 1960, capítulos 1, 2 y 3. Voy a pedirles por favor que inclinen sus rostros. Vamos a hacer una oración para que Dios bendiga la lectura de esta ocasión. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por el gozo de haber leído tu palabra durante todo este año que está a punto de terminar. Bendice el último libro que nos corresponde y que da inicio el día de hoy. Danos sabiduría para encontrar en tu palabra el consejo hermoso que tienes preparado todos los días para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les recuerdo, hermanos, soy el pastor Germán Álvarez Martínez, pastor de la Iglesia Bautista Misionera en Arenal, ubicada en la Ciudad de México. Les envío un abrazo, unas felicitaciones. Espero que este año que está por terminar haya sido de bendición para ustedes y que el próximo año esté lleno del gozo de Cristo. La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 1 dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Capítulo 2. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto:
Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel el que lo recibe. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras.
He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta aquí, hermanos, la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis, hermanos, es un libro muy interesante, es un libro maravilloso. Es un libro que en realidad no tiene comparación con algún otro libro de la Biblia, aunque obviamente se complementa con libros del Antiguo Testamento, particularmente con el libro de Daniel y algunos otros, y prácticamente la mayoría de los profetas menores o mayores. Déjame decirles rápidamente, hermanos, que el libro de Apocalipsis es un libro que ha sido mal interpretado por mucha gente. Se han escrito muchos libros y seguirán escribiéndose más. Se han creado muchos videos, pero desafortunadamente la gran mayoría o un elevado número de esos libros o de esos videos tienen como propósito exacerbar el ánimo de las personas y sacar de contexto realmente el propósito principal del libro de Apocalipsis. Este libro, hermanos, tiene como propósito motivar a la iglesia de la época del primer siglo que estaba siendo perseguida por los emperadores romanos. Los hermanos de aquella época estaban muriendo en los coliseos, estaban siendo despojados de sus casas, estaban viendo morir a sus seres amados, perdían sus bienes, perdían sus propiedades, lo perdían todo a causa de la fe. Y quizás algunos de ellos se preguntaban si valía la pena morir, si valía la pena arriesgarlo todo a causa del nombre en el cual ellos habían creído. Y estando en esas circunstancias de persecución, de sufrimiento, de tristeza, el Señor Jesucristo se le revela a su apóstol Juan para darle todo este conocimiento, toda esta revelación del libro de Apocalipsis, que si bien es cierto, abarca todo el periodo de la humanidad hasta los últimos tiempos. No es ese su propósito final, no era su propósito principal. El propósito principal del libro de Apocalipsis, hermanos, era animar y fortalecer el corazón de los creyentes de la primera era, haciéndoles saber que Jesucristo había muerto y había resucitado y es vencedor. Si ustedes analizan el libro de Apocalipsis, hermanos, aquí a Jesucristo se le nombra por lo menos entre 25 y 30 nombres diferentes, a través de los cuales la palabra de Dios nos enseña que Él es vencedor. Él ha vencido a través de la historia, a través de los tiempos, a través de todas las edades. Aquel Jesús que vino, que murió, que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra del Padre, es el vencedor de toda la historia, es el vencedor del mundo. La victoria está en sus manos y por lo tanto todos aquellos que hemos creído en Él, un día seremos victoriosos, porque Él ha tenido el control de la humanidad desde que la creó hasta que la humanidad termine.
La palabra de Dios, entonces, hermanos, sí tiene, conforme ustedes lo vayan leyendo un poquito más adelante, anuncia hechos o acontecimientos escatológicos, pero que quizás ni siquiera fueron comprendidos de esa manera por los cristianos primitivos, porque lo que Dios quería hacerles saber es que a través de los tiempos Él está gobernando. La segunda cosa que quiere hacerles saber es que al final de cuentas el mal no va a perdurar y el mal no va a ganar. Ciertamente algunas batallas, ¿verdad?, pareciera que han sido ganadas, pero la guerra final y la victoria es de Jesucristo. Satanás es vencido. Es visto en este libro como aquel que es lanzado al final en el lago de fuego con el anticristo, ¿verdad?, con sus demonios. ¿Por qué? Porque ese es el destino que él tiene. Por eso, Juan, es muy interesante que Apocalipsis capítulo 1 empieza recordándonos precisamente una de las más hermosas promesas, y es el hecho de que Jesucristo va a venir por segunda vez, y dice la palabra de Dios, viene con las nubes y todo ojo le verá. Ese Jesús que vino por primera vez como un humilde carpintero a morir y resucitar, un día vendrá por segunda vez, pero vendrá como el Señor de señores, como el Rey de reyes. Vendrá a este mundo a gobernar durante 1000 años, y después de esos 1000 años el mundo irá con él a la eternidad. En esa venida aquí en la tierra vendrá con sus ángeles. Los santos que hayamos sido arrebatados con él, vendremos a estar a la tierra con él 1000 años, para que el mundo conozca y vea y verifique que todo lo que se decía de él era verdad. Qué hermoso saber que el apóstol Juan recibe esta revelación, hermanos, en el día del Señor. El día del Señor era el primer día de la semana, el cual la iglesia escogió para las reuniones congregacionales los días domingo, porque el domingo celebra la resurrección de Jesucristo. Juan estaba preso en la isla de Patmos, no podía estar pastoreando alguna de las iglesias de Asia, pero a pesar de eso, su mente, su corazón, sus pensamientos, ¿verdad?, estaban sumergidos en oración. Él estaba en comunión con Dios en el día del Señor, y aprovechando esa comunión en el día del Señor, aunque su cuerpo no podía estar en la iglesia, su espíritu estaba allí, y entonces el Señor elige ese día para revelarle todo lo que está escrito a través de esos 21 capítulos. Qué importante es, hermano, hermana, que cuando tú y yo por alguna razón no podemos asistir al templo, por enfermedad, por una urgencia o emergencia, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos estén conectados con la congregación, estemos en comunión con el Padre, estemos orando a Él, para que nosotros también seamos objeto de su bendición. Es interesante que los primeros mensajes son enviados a las 7 iglesias. 7 iglesias, ¿verdad?, que representan no 7 edades. Hay autores que dicen que representan 7 edades en la historia. Yo no concuerdo con esa opinión. Más bien son mensajes escritos a iglesias reales que representarán en el futuro a iglesias reales también. Porque el mensaje principal de este libro es para ti, es para mí, es para la iglesia. Por eso el llamado del capítulo 1, versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras. Es decir, somos bienaventurados porque leemos, porque escuchamos, porque atendemos, porque ponemos atención, porque guardamos, porque obedecemos lo que está aquí escrito. Una persona no es bendecida porque tiene una Biblia abierta en su casa, o porque la lee de vez en cuando, o porque la lee y la rumba por allí y no hace nada. No, la bendición viene a través de la obediencia. Porque si nosotros no obedecemos la palabra, entonces vamos a perder nuestro primer amor. Y la palabra de Dios en los capítulos que acabamos de leer hacen una clara advertencia. Una advertencia a una iglesia que ha perdido su primer amor, y el Señor le dice que si no recuperas amor, entonces Él va a quitar el candelero. La iglesia de Jesucristo, hermanos, Él prometió que iba a durar todos los días hasta el fin del mundo, que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Pero las iglesias locales pueden desaparecer. Y pueden desaparecer cuando sus miembros no nos mantenemos en el primer amor. Cuando no somos obedientes, cuando no somos cristianos fieles y verdaderos, el Señor quita ese candelero. ¿Por qué? Porque solo sirve para ser hollado, para ser pisoteado por el mundo. Hermanos amados, retomemos el primer amor. Si acaso alguno de nosotros se ha alejado de Dios, ha descuidado la vida cristiana, o peor aún, ha dejado al Señor fuera de su vida o fuera de la iglesia, hay un llamado muy fuerte. En el capítulo 3, versículo 20, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Es triste que hoy en día hay iglesias tan carnales, hay iglesias tan dependientes de sus liderazgos, de sus fuerzas, de su economía, de la belleza de su templo, que se han olvidado de Dios. Tristemente, hoy muchas iglesias cristianas más bien parecen discotecas, donde se prenden,
se pinta de negro, se prenden luces, se apagan, se brinca, se canta, se baila, y la gente siente que está en un antro de vicio, cantando, brincando, bailando, gente por acá danzando, y es todo un espectáculo que nada tiene que ver, hermanos, con la palabra de Dios. Se usan unos cuantos minutos para predicar por ahí un sermón breve, algunas veces solamente motivacional, que no llama al arrepentimiento, que no llama a la santidad, que no llama a la obediencia, y lo que la gente busca es ese espectáculo que le hace sentir bien. Jesús dice, tengan cuidado, me han dejado fuera, estoy en la puerta, los estoy llamando, si ustedes abren, yo voy a entrar con ustedes y yo voy a volver a tener comunión con ustedes. Ese es el propósito del libro de Apocalipsis. Jesucristo es vencedor, es el Rey, Él viene pronto, nosotros podemos confiar en Él, vale la pena morir por Cristo, vale la pena vivir la vida cristiana. Desde que la historia empezó hasta que la historia terminará, todo está en el poder y en las manos de Dios. Ciertamente hay mal en este mundo, ciertamente Satanás obra, pero al final su destino ya está determinado, ya está marcado, es el lago de fuego, y nuestro destino final, de acuerdo al libro de Apocalipsis, es la gloria eterna en el cielo ante la presencia de Jesucristo por siempre. En tanto estamos aquí, somos responsables de cuidar nuestra vida cristiana, de preservar la integridad de nuestras iglesias y de seguir adelante en el camino de la fe. Hermano, te invito a que continúes leyendo la palabra de Dios con nosotros y que llegues hasta el final y cumplas con la meta de este año. Un placer estar con ustedes. Los invitamos a que nos dejen un like, un comentario, a que se suscriban a nuestros canales, hermanos, y es una bendición el que ustedes compartan estas lecturas devocionales. Hermanos, que Dios les bendiga. Hasta la próxima. De amor, de gracia y perdón.